Me llamo Camila. Toda mi vida parecía ir por el camino correcto, trazado según las reglas. Escuchaba los consejos de mis padres, no discutía con mis amigas cuando decían que yo era el ejemplo de la chica correcta. En la escuela, buenas notas, en la universidad, sin aventuras, luego un trabajo estable y una relación con Roberto que lucía tal como otros habían soñado para mí. Él era serio, tranquilo, confiable. Mi padre repetía: a un hombre así debes cuidarlo, Camila. Él te hará una mujer feliz. Mi madre sonreía con orgullo cuando las vecinas decían: su hija es la esposa perfecta. Me acostumbré a escuchar eso. A veces incluso creía que con eso me bastaba. Roberto y yo salimos durante varios años. Él hacía todo como debía ser. Primero conocer a la familia, luego los viajes juntos y más tarde la propuesta. Yo dije sí, sin dudar, o quizá simplemente no me permití dudar. Al fin y al cabo, ¿qué más se necesita para una vida tranquila? Y entonces llegó el día de la boda. Desde la mañana todo parecía una película. El vestido blanco colgado, la peluquera frente al espejo, mis amigas riendo y nerviosas, revisando cada detalle. Yo me miraba en el espejo, y era como si viera a una mujer ajena. Ojos maquillados con perfección, peinado lujoso, vestido impecablemente ajustado. Pero en lo profundo de mis pupilas no había esa docilidad ni esa seguridad que todos esperaban de mí. Allí se escondía otra cosa, una pregunta para la cual no tenía respuesta. Me senté al borde de la cama y por primera vez en muchos años sentí que me costaba respirar. No eran los nervios previos a la ceremonia, no era la típica inquietud, era algo más profundo, como si toda mi vida, hasta ese momento, hubiese seguido un guión, y de pronto me diera cuenta de que jamás había tenido en mis manos la pluma para reescribirlo. Recordé un rostro que había aparecido en mi vida unas semanas atrás, inesperado, sin plan, sin aviso. El rostro de un muchacho en una cafetería. Sus ojos, directos y atentos, sostuvieron los míos más de lo que corresponde entre desconocidos. Y fueron esos los que vinieron a mi mente aquella mañana, cuando debería haber pensado en Roberto. Intentaba ahuyentar esa imagen, convencerme de que era un recuerdo casual, pero permanecía como una voz extraña que no se callaba. Al llegar a la iglesia, veía a mi alrededor rostros sonrientes, escuchaba las carcajadas claras de los invitados. Me felicitaban, me estrechaban las manos, me llenaban de cumplidos. Y yo sentía que todo eso no me pertenecía, sino a esa novia perfecta que había aprendido a interpretar. Avanzaba hacia adelante, pero mis pensamientos huían hacia atrás, a aquel día en que un encuentro fortuito me obligó a mirarme de otra manera. Y entonces entendí. Mi boda ya no era mía. En ese momento aún sostenía la mano de Roberto, aún le asentía, aún escuchaba al sacerdote, pero por dentro yo ya no le pertenecía. Mis ojos buscaban a otro, aquel que ni siquiera sabía que ese día se convertía en parte de una historia que nos cambiaría a todos. Intentaba convencerme de que todo pasaría, que después de la ceremonia sería más fácil, que el amor podía cultivarse como un hábito. Pero en lo profundo ya sentía. No había camino de regreso. Daba un paso hacia una nueva vida, y al mismo tiempo comprendía que se desmoronaría antes incluso de firmar los documentos. Esa misma mañana, cuando debían pronunciarse palabras de fidelidad, hice la confesión más importante, a mí misma. No era la mujer que todos creían, y la boda no podía ocultarlo. Todo comenzó unas semanas antes de la boda, cuando la vida parecía fijada, definitivamente, en un calendario de ensayos, elección de flores, pruebas de vestido y llamadas interminables de los parientes. Acepté reunirme con una amiga en una pequeña cafetería
cerca de nuestra oficina. Hacía tiempo que no nos veíamos. Ella insistió en el encuentro y yo accedí más por cortesía que por verdadero deseo, porque me sentía agotada por todo el caos de la boda. El lugar estaba bullicioso. El barista llamaba a los clientes en voz alta. La puerta chirriaba cada vez que alguien entraba o salía. Y las mesas estaban tan juntas que las conversaciones ajenas se mezclaban con la nuestra, creando un murmullo continuo en el que se perdían las palabras. Yo estaba sentada de espaldas a la ventana, intentando olvidar por unos minutos la lista de tareas que me esperaba en casa, y escuchaba con atención a mi amiga, aunque en realidad mi mente regresaba una y otra vez a los pendientes. Recoger el vestido en el taller, llamar a la florista, recordarle a Roberto la reunión con el sacerdote. Ella hablaba con entusiasmo de su nuevo trabajo, pero en cierto momento noté que en la mesa de al lado había un chico con un portátil, y su expresión concentrada atrajo mi atención más que todas las historias que sonaban alrededor. Escribía rápido, hacía pausas para beber café y volvía a inclinarse sobre el teclado. Había en él algo auténtico, tranquilo y a la vez tenso. Cuando nos levantamos para irnos, pasé junto a él y sin querer rozó mi bolso que colgaba del hombro. Me detuve. Él levantó la cabeza enseguida y dijo en voz baja: «Perdón, no fue mi intención». Su voz era serena, firme, sin la prisa mecánica que suele escucharse en lugares llenos de gente. Respondí algo breve, como «no pasa nada», pero su mirada me obligó a quedarme un instante más de lo necesario. Miraba directo, con franqueza, y en sus ojos no había ni torpeza ni apuro, sino la sensación de que realmente me veía, aunque yo era para él una desconocida. Salí de la cafetería sin volverme casi, pero la imagen de ese instante quedó conmigo. Intenté convencerme de que era una nimiedad, una situación cotidiana sin importancia. Y aún así, al regresar a casa esa tarde, me descubrí pensando no en la lista de cosas por hacer, sino en aquella mirada demasiado directa, demasiado atenta, demasiado real. Al día siguiente, volví a sumergirme en los preparativos de la boda. Reunión con el decorador, selección de servilletas y velas con mi madre. Sin embargo, en el trasfondo de mi mente aparecía de vez en cuando la imagen de ese chico de la cafetería. No sabía su nombre, ni a qué se dedicaba, ni siquiera recordaba con claridad la camisa que llevaba. Pero aquel breve episodio se había grabado en mí con más fuerza que decenas de asuntos importantes que deberían llenar mi memoria. Pasaron unos días y seguía sorprendiéndome de que ese recuerdo no desapareciera, de que pensara en él en los momentos más inesperados, probándome zapatos, escribiendo la lista de invitados, escuchando a Roberto hablar de una reunión de trabajo. No se parecía a un enamoramiento ni a una atracción, porque para eso hay que conocer a la persona. Y yo no sabía absolutamente nada de él. Y, sin embargo, esa coincidencia me parecía más significativa que todas las compras, acuerdos y viajes que colmaban mis días. Intentaba restarle importancia, espantar las ideas, recordarme que tenía por delante la boda, que había tomado la decisión correcta, que no tenía derecho a fantasear con un desconocido. Pero pese a todo, en lo profundo ya había cambiado algo, aunque todavía no quisiera admitirlo, ni siquiera ante mí misma. La semana siguiente, cuando ya casi todo estaba decidido respecto a la ceremonia de la boda, Roberto y yo fuimos a una reunión con los organizadores que se encargaban de las fotos y los videos, de la distribución de los invitados y de todo el orden del día de la boda para evitar cualquier imprevisto.
yo estaba convencida de que sería una reunión meramente técnica, una de esas en las que hay que aprobar detalles, escuchar propuestas y asentir con la cabeza, confiando en que otros entienden mejor que una misma. Nos sentamos alrededor de una mesa grande en una oficina pequeña, con olor a papel impreso y a café. La organizadora empezó a presentar al equipo que trabajaría con nosotros durante la boda. Yo escuchaba sin mayor interés cuando mencionaba los nombres de floristas, decoradores y demás asistentes. Todo me parecía tan rutinario que ni siquiera trataba de memorizarlo, hasta que dijo: "Y este es nuestro fotógrafo. Él será responsable de las imágenes principales, las que quedarán con ustedes para toda la vida". Entonces lo vi. Se levantó de su asiento, se acercó y me tendió la mano, diciendo con calma y seguridad: "Santiago". En ese instante sentí un nudo en el pecho porque lo reconocí al momento, sin la menor duda. Era el mismo chico de la cafetería que unas semanas antes había rozado mi bolso y me había mirado como si supiera que ese instante quedaría en mi memoria. Seguramente me delaté porque me estremecí y él solo sonrió levemente, como si entendiera que esa coincidencia no era casual. Roberto no notó nada, simplemente le estrechó la mano, agradecido de haber encontrado a un profesional dispuesto a registrar nuestros recuerdos. Yo intentaba aparentar concentración, pero por dentro todo se confundía. Repetía su nombre en mi mente, tratando de acostumbrarme a él, y sonaba demasiado sencillo y a la vez demasiado fuerte, con un peso mayor al de un encuentro ordinario. Mientras los organizadores hablaban de horarios de fotos, de lugares ideales para las tomas, yo casi no escuchaba, consciente de que Santiago me miraba de vez en cuando con una seguridad demasiado intensa para pasar inadvertida. Me sentía intranquila. Desviaba la vista hacia mi cuaderno, como si tomara notas, aunque no lograba escribir nada, porque la mano me temblaba. Me impactaba no solo el hecho de reencontrarlo, sino la sensación de que su sonrisa no era casual, de que parecía haber previsto que tarde o temprano volveríamos a coincidir. Era como estar en un juego cuyas reglas desconocía, aunque sabía que ya formaba parte de él. Cuando la reunión terminó, todos siguieron discutiendo detalles técnicos, pero yo solo escuchaba su voz. Incluso cuando hablaba de iluminación, lentes o posiciones de cámaras, me parecía que lo decía únicamente para mí. Era absurdo, porque a mi lado estaba Roberto, confiado en el proceso, sin notar nada extraño. Y fue ahí cuando entendí por primera vez que el destino a veces lanza bromas demasiado peligrosas como para ignorarlas. Nos despedimos, y Santiago volvió a estrechar mi mano, reteniéndola un poco más de lo que dictaban las normas de etiqueta. Sentí como la sangre se me subía al rostro. Fue solo un segundo, pero me pareció que el tiempo se alargaba. Luego la soltó con naturalidad y salimos de la oficina como si nada especial hubiera ocurrido. Sin embargo, de camino a casa, ya sabía que nada de aquello era casual y que ese encuentro dejaría una huella en mi vida, aunque intentara convencerme de lo contrario. Unos días después de aquella reunión, fuimos al ensayo de la ceremonia, donde debíamos repasar todo el orden, la entrada, los movimientos, la música e incluso las posiciones en las que Roberto y yo estaríamos frente al altar, para que en el día real no hubiera incomodidades y todo se viera armonioso. En la sala ya trabajaban los organizadores. Los técnicos ajustaban las luces y Santiago caminaba con la cámara, probando ángulos, buscando el mejor encuadre. Se veía tan concentrado que intenté no prestarle atención, pero resultaba imposible. Cada uno de sus movimientos
me recordaba nuestro encuentro anterior, y su sonrisa, con la que había respondido a mi sorpresa, seguía apareciendo en mi mente. Cuando comenzó el ensayo, la organizadora me pidió que caminara por el pasillo con el ramo en la mano, para acostumbrarme al movimiento. Santiago se acercó enseguida y corrigió la posición de mis brazos, explicando que así luciría más natural. Su voz era baja y tranquila, pero con una seguridad que me hacía difícil permanecer indiferente. Sus dedos tocaron mi codo, y aquel contacto fue demasiado evidente como para fingir que no lo sentía. A pocos pasos estaba Roberto, ocupado hablando con el coordinador sobre la música para nuestro primer baile. Yo sabía que no debía permitirme distracciones, pero cada vez que Santiago se inclinaba para mostrarme el ángulo de una foto o corregir mi postura, mi corazón se aceleraba y me resultaba imposible explicármelo siquiera a mí misma. Parecía que él simplemente hacía su trabajo, pero en su mirada había algo más que atención profesional. En un momento, la organizadora nos pidió a Roberto y a mí que ensayáramos un cruce de miradas, como si fuera ya la ceremonia real. Santiago estaba frente a nosotros con la cámara, y justo entonces atrapó mis ojos. Apenas unos segundos, pero me pareció que no me miraba como un fotógrafo, sino como un hombre que veía en mí algo que yo misma no quería reconocer. Bajé la mirada al suelo para escapar de esa sensación, aunque comprendía que huir ya era imposible, porque algo dentro de mí le había respondido. Al final del ensayo, cuando practicábamos la salida de la iglesia, Santiago me pidió que me detuviera y, acercándose más de lo necesario, acomodó un mechón de cabello que se había soltado. Fue un gesto demasiado mínimo para justificarlo como indispensable, pero lo hizo lentamente, de tal modo que sentí su respiración en mi mejilla. Contuve el aliento por un instante, aunque sabía que debía mantener la calma. Se apartó enseguida, sin decir palabra, y yo asentí, como si nada hubiera ocurrido, mientras por dentro todo se desordenaba. Mientras tanto, Roberto bromeaba con los organizadores y yo reía junto a él, fingiendo estar totalmente presente, aunque sentía que Santiago levantaba otra vez la cámara y que capturaba no solo la imagen, sino mis emociones verdaderas, las mismas que trataba de esconder incluso de mí misma. Cuando el ensayo terminó, todos se dispersaban despacio, comentando los últimos detalles. Santiago se acercó y dijo que las fotos habían salido bien, pero que necesitaríamos algunas tomas más en la próxima ocasión. Su tono sonaba rutinario, pero yo entendí que lo decía solo para alargar la conversación unos segundos más. Respondí de manera breve y correcta, intentando no mostrar mi agitación, y me dirigí a la salida, con la sensación de que cada paso pesaba demasiado, porque dejaba atrás algo de lo que ya no podría renunciar. Esa noche, mientras regresábamos a casa, Roberto habló mucho de lo bien organizado que estaba todo, de lo feliz que se sentía de haber encontrado profesionales tan responsables. Yo asentía, sonreía e intentaba acompañar su entusiasmo, pero dentro de mí ya se abría un nuevo y peligroso camino en el que había dado el primer paso sin ser plenamente consciente de ello. A la mañana siguiente, el día de la boda, la casa estaba sumida en un auténtico caos. La peluquera iba de un lado a otro con plancha y horquillas. Las damas de honor reían nerviosas, temiendo equivocarse en algún detalle. Mi madre revisaba las joyas y el ramo, y yo permanecía sentada frente al espejo, observando cómo mi reflejo se transformaba poco a poco en la imagen de una novia creada no solo por el maquillaje y el vestido, sino también por las expectativas de todos los que me rodeaban.
Miraba en silencio, intentando encontrar en mis ojos calma, pero solo veía una tensión que no desaparecía ni siquiera cuando forzaba una sonrisa. De camino a la iglesia, en el coche, reinaba un silencio que mi madre trataba de suavizar con palabras de ánimo, pero me resultaba difícil responder, porque mis pensamientos se desviaban continuamente. Sabía que estaba a punto de dar un paso enorme que debía definir mi vida para siempre, y al mismo tiempo sentía que mi mundo interior no coincidía con lo que los demás esperaban de mí. Al llegar, vi a los invitados reunidos con flores, cámaras y sonrisas radiantes, y me invadió la sensación de que entraba en un escenario con un guión ya escrito, sin espacio para improvisaciones. Cuando se abrieron las puertas y pisé la alfombra, sentí todas las miradas sobre mí, mientras la música sonaba solemne, cada paso resonando en mi pecho como un golpe. Vi a Roberto, sereno y confiado junto al altar, con una sonrisa que no me despertaba la alegría que había imaginado. En ese mismo instante lo vi a él, Santiago, de pie a un lado, con la cámara. Su mirada no era como la de los demás invitados, ni la de un trabajador. No ocultaba nada. Era directa, atenta, y en ella leí no solo concentración profesional, sino un desafío al que ya, sin saberlo, yo respondía. Cada minuto de la ceremonia se alargaba más de lo que podía soportar. Por fuera, yo lucía como debía, sonriente, dócil, lista para repetir las palabras del sacerdote. Pero por dentro crecía una inquietud, porque sabía que Santiago veía más de lo que debía ver un extraño. Cuando levantaba la cámara y tomaba una foto, sentía que no capturaba solo la imagen, sino mi lucha secreta, la que yo trataba de ocultar. Al llegar el momento de pronunciar los votos, mis manos temblaban levemente, aunque mi voz sonaba firme y sonriente. Pero en mi cabeza, otra voz me preguntaba si realmente estaba lista para entregar mi vida a este hombre, cuando mis ojos ya pertenecían a otro. Sentía la ternura en la mirada de Roberto, pero también veía a Santiago, que alternaba entre la cámara y mi rostro, como comprobando si realmente decía lo que quería decir. Después de firmar los documentos y terminar la ceremonia, los invitados nos lanzaban pétalos, aplaudían, reían, sacaban fotos. Todo lucía perfecto, como sacado de una revista. Sin embargo, yo caminaba al lado de Roberto, tomada de su mano, y mis ojos, de cuando en cuando, buscaban a Santiago entre la multitud, y cada vez que lo encontraba, él me devolvía una mirada que parecía leer mis verdaderos pensamientos. En el banquete, todo era aún más solemne. Mesas rebosantes de comida, decoraciones, risas, brindis, música. Trataba de perderme en ese bullicio, pero cada movimiento de Santiago me recordaba que ya no era la mujer que todos creían. Él no se acercaba demasiado, trabajaba con profesionalismo, pero yo sabía que su lente no solo apuntaba a la fiesta, sino también a mí. Cuando bailamos el primer vals con Roberto, lo miraba a los ojos intentando encontrar sinceridad en mí misma, pero a la vez sentía la mirada de Santiago desde un costado, impidiéndome mentirme. Y en ese instante entendí que mi matrimonio no empezaba con pureza ni armonía, sino con un secreto que ya ardía en mi interior. Cuando el banquete llevaba ya varias horas, los invitados comenzaban a relajarse. Las risas sonaban más fuertes, las copas tintineaban con mayor frecuencia, la música se volvía más rítmica. Yo sentí que por fin podía respirar un poco más libre, porque la atención ya no estaba centrada exclusivamente en Roberto y en mí. Los familiares charlaban en las mesas, los amigos bailaban, los niños corrían entre los invitados. Incluso mi madre parecía más tranquila, convencida de que todo transcurría como debía,
Yo intentaba aparentar la misma despreocupación, pero en mi interior crecía una inquietud que no podía detener, porque cada vez que veía a Santiago con la cámara, casualmente cerca de mí, mi corazón comenzaba a latir más rápido. Estaba sentada junto a Roberto, que escuchaba atentamente los brindis y reía con los demás, mientras yo notaba cómo mi mirada se dirigía hacia otro lado. Cuando Santiago se acercó para mostrarnos algunas fotos en la pantalla de la cámara, se inclinó y dijo en voz baja que convenía hacer algunas tomas personales, comprobar si todo salía bien. Lo dijo con tanta naturalidad que nadie alrededor le prestó atención. Roberto asintió, siguiendo su charla con los amigos, y yo me levanté, fingiendo que iba a revisar las imágenes, aunque sabía muy bien que aquel era solo un pretexto. Salimos a un pasillo estrecho que conducía a las áreas de servicio del restaurante. Allí, sin ojos curiosos alrededor, él se detuvo, se volvió hacia mí y me miró en silencio unos segundos, como comprobando si yo estaba lista para dar el siguiente paso. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, consciente de que algo irreparable estaba a punto de ocurrir y al mismo tiempo sin fuerzas ni deseos de evitarlo. Él se acercó y en ese instante dejé de oír la música y las risas de la sala. Todo lo que existía eran sus ojos y la distancia entre nosotros, que se acortaba con cada respiración. Cuando sus labios tocaron los míos, sentí como todas las murallas que había construido durante años se derrumbaban en un segundo. Respondí a ese beso, aún sabiendo que no podía justificarse ni como accidente ni como debilidad pasajera. En ese momento mi vida se dividió en dos: la parte en la que seguía siendo la esposa de Roberto y la parte en la que ya pertenecía a Santiago, aunque las palabras dijeran lo contrario. El beso fue breve, pero demasiado intenso para olvidarlo. Se apartó como esperando mi reacción. Su rostro permanecía serio, aunque en sus ojos ardía un fuego imposible de ocultar. Retrocedí un paso, intentando recomponerme, pero comprendí que ya no había forma de regresar al punto en el que estaba unos minutos antes. Habíamos desaparecido quizá 10, tal vez 15 minutos. Regresé a la sala, intentando mantener la calma. Me senté junto a Roberto y tomé su mano, como si nada hubiera ocurrido. Él me sonrió sin sospechar nada extraño y siguió conversando con sus amigos, mientras yo escuchaba con atención fingida y al mismo tiempo sentía en mis labios el rastro de otro hombre. Aquella noche entendí que el mayor delito de mi vida ya se había consumado y que detenerme sería imposible. Había abierto una puerta hacia otra existencia y esa puerta ya no se podía cerrar. Al final, la boda resultó un éxito. Todos los invitados quedaron satisfechos y, para el mundo exterior, Roberto y yo parecíamos una pareja feliz. Pero dentro de mí ya germinaba otra vida. La semana siguiente, mientras familiares y amigos aún comentaban los detalles de la ceremonia, me llamaban para felicitarnos y decían lo maravillosa que había sido. Yo ya vivía con la certeza de que mi mundo interior se había partido en dos. En casa me comportaba como si nada hubiera cambiado. Preparaba el desayuno, sonreía a Roberto, escuchaba sus planes para el trabajo, pero al mismo tiempo sentía un desasosiego nuevo que solo se calmaba al ver a Santiago. Si no lo hacía, esa tensión se volvía insoportable. Comenzamos a vernos en bares pequeños en las afueras, donde nadie nos conocía y donde una pareja sentada en un rincón pasaba desapercibida. Yo inventaba excusas para salir de casa por la tarde. Decía que me reunía con una amiga, que debía quedarme más tiempo en la oficina o que todavía había asuntos pendientes con los organizadores de la boda. Cada mentira sonaba creíble,
porque Roberto confiaba en mí de tal forma que ni siquiera imaginaba que pudiera ocultarle algo. En esos bares hablábamos, pero pronto las conversaciones se transformaban en algo más, en una cercanía que con el tiempo se volvía cada vez más íntima. A veces salíamos al aparcamiento y nos quedábamos en su coche. Allí, en medio de la oscuridad y el olor a gasolina, todo se sentía como si el mañana no existiera. El miedo me envolvía cada vez que regresaba a casa, temiendo que Roberto me hiciera alguna pregunta, que notara un cambio en mí. Pero ese mismo miedo alimentaba mi deseo de volver a verlo. Con el paso de los días, la prudencia se fue perdiendo. Santiago a veces me llamaba tarde en la noche, sabiendo que yo estaba en casa. Yo iba a la cocina con el pretexto de buscar un vaso de agua y en realidad escuchaba su voz serena, firme, que me hacía olvidar quién era y qué vida debía vivir. Después apagaba el teléfono, regresaba a la cama y me acostaba junto a Roberto, que dormía tranquilamente, sin sospechar que mis pensamientos estaban lejos de él. Comenzamos a buscar lugares distintos, a veces una cafetería, fingiendo un encuentro casual de apenas 10 minutos. Otras, un restaurante, donde yo le decía a Roberto que cenaría con colegas, mientras en realidad me sentaba en un rincón oscuro con Santiago. Lo más común, sin embargo, seguía siendo su coche, porque era lo más sencillo y lo menos visible. Pero incluso allí corríamos riesgos. Yo regresaba a casa con la sensación de que el aroma de su perfume aún quedaba en mi piel. Empecé a notar que me costaba ocultar mis cambios de ánimo. Con Santiago me sentía exaltada, como si estuviera viva de verdad. Al volver con Roberto, forzaba la ternura y la atención para que no sospechara nada. Esa doble existencia me agotaba, pero al mismo tiempo me daba fuerza. Sabía que con cada encuentro íbamos más lejos de lo permitido, que mis mentiras se volvían más elaboradas, pero ya no podía detenerme. Santiago me miraba de un modo que me hacía olvidar todas las reglas, y aunque nos separáramos tarde en la noche, yo sabía que en unos días volvería a suceder. Una noche, cuando regresaba a casa después de un encuentro con Santiago, acordamos que él pasaría con el pretexto de entregarnos las fotos terminadas de la boda. Acepté, aunque sabía muy bien que era un paso demasiado arriesgado, pues Roberto estaría en casa. Sin embargo, el deseo de verlo era más fuerte que todas las advertencias. Incluso me inventé una justificación para mí misma. Realmente teníamos que recibir las fotografías, así que no habría nada extraño en su visita. Pero en el fondo, sabía que la verdadera razón era la necesidad de sentirlo cerca, aunque fuera solo por unos minutos. Cuando llegó, Roberto estaba sentado en la sala, revisando unos documentos. Yo salí a recibir a Santiago, esforzándome por aparentar calma y naturalidad. Nos sentamos a la mesa, abrimos el portátil y comenzamos a ver las fotos de la boda. A primera vista, todo parecía normal. Roberto se acercaba de vez en cuando, hacía algún comentario, bromeaba diciendo que en ciertas tomas yo aparecía demasiado seria, y yo reía con él, fingiendo estar realmente fascinada con las imágenes. Pero bajo la mesa ocurría otra vida, porque Santiago me rozaba la mano en secreto, la sujetaba, apretaba mis dedos de tal manera que sentía su calor y me era imposible concentrarme en la pantalla. Yo estaba junto a mi propio esposo, escuchaba su voz, le respondía, pero por dentro pertenecía a otro hombre, sentado a apenas unos centímetros de distancia, jugando conmigo a un juego peligroso cuyas reglas solo nosotros dos conocíamos. Reía con las bromas de Roberto, asentía, le mostraba las fotos que más me gustaban y al mismo tiempo sentía los dedos de Santiago,
como si quisiera probar cuánto más podría resistir. Era tan arriesgado que cada segundo temía que Roberto notara algo extraño, pero él no sospechaba nada, pues confiaba en mí ciegamente. Esa confianza me hería por dentro más que cualquier reproche. Cuando terminamos de ver las fotos, Roberto agradeció a Santiago por su trabajo y dijo que era un verdadero profesional. En ese instante sentí un nudo en el pecho, porque sabía que mi doble vida se sostenía únicamente en su ingenuidad y en mi capacidad de mentir sin el menor temblor en la voz. Santiago simplemente sonrió, respondió con naturalidad, se levantó y yo lo acompañé hasta la puerta, intentando disimular la creciente agitación que me dominaba. Cuando la puerta se cerró, regresé a la sala, me senté junto a Roberto y seguí hablando de las fotos como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior sabía que apenas unos minutos antes había estado al borde de un límite que ya había cruzado sin retorno. Miraba a mi esposo, que hablaba de los planes para el fin de semana, y pensaba en lo extraño que resultaba vivir dos vidas a la vez, una correcta, tranquila y aparentemente feliz, la otra prohibida, ardiente y peligrosa, que me alimentaba con tanta fuerza que no podía renunciar a ella. Esa noche comprendí que ya no podía separar una parte de la otra. Existían en paralelo, y yo había aprendido a cambiar de un papel a otro con tanta facilidad que hasta me sorprendía de lo convincente que podía parecer allí donde la mentira llenaba cada paso que daba. Una noche, cuando nuestros encuentros con Santiago ya se habían convertido en un ritual habitual, aunque siempre arriesgado, él me propuso algo que hasta entonces habíamos evitado. Siempre nos limitábamos a su coche, a bares discretos o a algunos minutos en lugares al azar. Pero esa vez me dijo que quería más tiempo, que deseaba que estuviéramos juntos sin prisas, sin estar mirando constantemente alrededor. Al principio guardé silencio, con el miedo oprimiéndome el pecho, pero a los pocos minutos acepté, porque sabía que ya no podía negarme. Quedamos en vernos en las afueras de la ciudad, en un pequeño motel que había encontrado. Cuando llegué, el corazón me latía tan fuerte que apenas podía concentrarme en la carretera. El edificio era sencillo y discreto, con un letrero que brillaba débilmente y un olor a tabaco que se sentía incluso desde la calle. Al entrar en la habitación, Santiago ya me esperaba, y su mirada bastó para borrar todas mis dudas, porque había en ella algo que me atraía con más fuerza que cualquier prohibición. La puerta se cerró y nos quedamos a solas en un cuarto con cortinas baratas, un televisor viejo y una cama que crujía al menor movimiento. Sabía que ese paso significaba entrar en una dimensión completamente distinta de nuestra historia, que ya no era solo coqueteo ni momentos furtivos, sino una traición abierta, imposible de justificar como debilidad pasajera. En aquella habitación nos olvidamos del tiempo, y yo me sorprendía a mí misma sintiendo que lo que ocurría entre nosotros no tenía nada en común con mi vida habitual con Roberto. Allí, en casa, todo era correcto, medido y sereno. Aquí, en cambio, todo era caótico, ardiente, tan real que me resultaba imposible resistirme. Cada minuto lo vivía con tal intensidad que me parecía que estaba viviendo por primera vez, y eso me asustaba aún más que la propia mentira. Cuando llegó el momento de volver a casa, me quedé mucho rato sentada en el coche antes de encender el motor, intentando recomponerme, borrar de mi rostro cualquier huella de emoción y obligarme a parecer como si simplemente hubiera estado con una amiga o me hubiera quedado más tiempo en el trabajo. De camino, le escribí a Roberto un mensaje corto. Te amo.
Me sorprendió lo fácil que mis dedos trazaron esas palabras, cuando aún llevaba dentro el eco de unas horas en el motel. Al llegar, él me recibió con una sonrisa, me besó y preguntó si todo estaba bien. Yo respondí con seguridad y hasta con ternura, porque ya había aprendido a vivir en una doble vida. Una parte de mí le pertenecía a él y la otra a Santiago. Sentía que me estaba convirtiendo en una maestra de la hipocresía, que mis mentiras sonaban tan naturales que hasta yo misma empezaba a creer en ellas. Pero, al mismo tiempo, dentro de mí crecía el miedo, porque comprendía que un juego así no podía durar para siempre. Esa noche, acostada junto a Roberto, escuchando su respiración tranquila y mirando la oscuridad, entendí que había ido demasiado lejos, que la línea que había cruzado nunca me permitiría regresar y que cada nuevo encuentro con Santiago no haría más que profundizar la grieta que ya se abría entre mi esposo y yo. Pasaron unas semanas después de aquella noche en el motel y, aunque en apariencia nuestra vida con Roberto seguía su curso habitual, dentro de mí sentía que poco a poco se abría una distancia entre nosotros y él empezaba a notarlo. Se volvió más atento a mis detalles. Preguntaba por qué me demoraba tanto en el trabajo, por qué casi no soltaba el teléfono, por qué a veces mi mirada parecía perderse lejos cuando estábamos sentados a la misma mesa. Al principio sus preguntas sonaban en tono de broma, como si no les diera demasiada importancia, pero cada día su voz traía más desconfianza, disfrazada de preocupación, aunque yo la percibía con claridad. Le respondía con calma y convicción que todo estaba bien, que tenía mucho trabajo, que mis amigas necesitaban verme, que a veces simplemente quería salir a caminar. Él escuchaba, asentía, pero yo veía en sus ojos la sombra de la sospecha, que no desaparecía aunque intentara ocultarla. Había aprendido a mentir sin temblar, y cada vez que lo hacía me asombraba de lo natural que sonaban mis palabras, como si siempre hubiera vivido en dos mundos, y solo ahora descubriera lo bien que podía interpretarlos. Con Santiago seguíamos viéndonos, a veces solo unos minutos, a veces más tiempo, y cada encuentro borraba de mí cualquier conciencia del riesgo, aunque ya sabía perfectamente que nuestras citas dejaban huellas cada vez más difíciles de disimular. No solo me delataban mis retrasos, sino también mis cambios de humor. Volvía demasiado excitada o a veces demasiado pensativa, y Roberto lo notaba, aunque no pudiera explicárselo. Una noche me preguntó directamente por qué revisaba tanto el teléfono, cuando antes nunca lo hacía. Le sonreí y respondí que era por el trabajo, que últimamente llegaban muchos mensajes. Incluso le mostré un par de conversaciones inofensivas que había dejado a propósito para tales ocasiones. Él no dijo nada, solo me miró con una mezcla de duda y deseo de creerme. Su silencio empezó a pesarme más que cualquier palabra. Comprendí que sentía el cambio, aunque no tuviera pruebas. Y cuanto más observaba sin decir nada, más buscaba yo escapar hacia Santiago, porque con él me sentía viva, mientras en casa cada detalle se transformaba en una prueba que debía superar para no despertar preguntas. Comencé a preparar explicaciones más complejas, a veces incluso con antelación, por si volvía a interrogarme. Esa constante disposición a mentir se volvió parte de mi vida, tanto que ya no notaba lo fácil que resultaba. Y, sin embargo, después de cada mentira me invadía la culpa, que trataba de suavizar con palabras de amor. Por las noches, al acostarnos, le susurraba «te amo», aún sabiendo que al día siguiente volvería a buscar a otro. Las grietas entre nosotros se profundizaban. Lo veía en cómo reía menos, en cómo se demoraba en mirar mi rostro
cuando yo apartaba la vista, en cómo sus abrazos eran más breves y más fríos, aunque intentara mantener la compostura. Y me asustaba comprobar que nuestro matrimonio, que para todos parecía sólido y correcto, en realidad se desmoronaba ante mis ojos. Y yo no podía ni detenerlo, ni reconocer mi culpa. Una tarde, cuando el día llegaba a su fin y yo ya me disponía a volver a casa después de encontrarme con Santiago, como siempre nos separamos en direcciones distintas para no atraer miradas. Pero esta vez él me llevó en su coche más cerca de lo que solíamos acordar, y justo en el momento en que bajé y caminé hacia la entrada del edificio, vi que Roberto estaba de pie junto a la puerta. Me esperaba, y su mirada, que primero se posó en mí y después en el coche de Santiago, fue tan directa y pesada que sentí que las piernas me flaqueaban. Fingí que nada ocurría. Me acerqué a él con la misma sonrisa con la que lo recibía cada noche. Pero esta vez no surtió efecto. Sus ojos ya me habían dicho más que cualquier palabra. En casa guardó silencio durante mucho tiempo, y esa pausa se me hizo insoportable, porque sabía que no era de los que hacen escenas ni de los que gritan, pero precisamente su contención era lo que más me asustaba, porque significaba que veía y comprendía más de lo que yo estaba dispuesta a admitir. Cuando por fin habló, su voz fue calmada y baja, pero cada palabra me golpeó con más fuerza que si me hubiera gritado: ¿es cierto? ¿Estuviste con él? En ese instante todo dentro de mí se paralizó, y en lugar de confesar, como por inercia, solté una mentira. Dije que había sido una casualidad, que solo me había acercado a dejarme, que no había nada más entre nosotros. Roberto me escuchó con atención, sin interrumpirme, y ese silencio suyo parecía interminable. Me miraba como tratando de encontrar algún atisbo de sinceridad en mis palabras, pero yo sabía que no lo hallaba, porque ni siquiera yo creía lo que decía. Sus ojos se convirtieron en un espejo en el que me vi tal como era. Una mujer que había perdido el control de su vida y que ahora intentaba salvar lo que hacía tiempo se estaba desmoronando. No armó una pelea, no hizo más preguntas. Solo asintió y apartó la mirada, y ese gesto me dolió más que un grito o un reproche, porque en él había más distancia que en cualquier palabra hiriente. Sentí que había levantado entre nosotros un muro imposible de atravesar, construido poco a poco con cada una de mis pequeñas mentiras, hasta volverse inquebrantable. Aún intenté explicar algo más. Hablé de cansancio, de casualidades, de que había malinterpretado la situación, pero todo sonaba tan absurdo que hasta yo misma escuchaba la falsedad en mi voz. Roberto se levantó del sofá, pasó junto a mí y sin pronunciar una palabra más, se encerró en el dormitorio. Yo me quedé sentada en el pasillo oscuro, con la certeza de que la historia que tanto había tratado de ocultar ya no podía seguir en secreto, porque había sido descubierta. Aquella noche tardé en dormirme. Acostada a su lado, buscaba en vano algún signo de que entre nosotros quedaba algo verdadero, pero él permanecía inmóvil, y comprendí que hasta su silencio se había convertido en una sentencia para mí. Mi mente giraba sin descanso. Quizá, si confesaba, tendría alguna oportunidad de perdón. Pero al mismo tiempo sabía que, aun diciéndole la verdad, él no podría perdonarme. Su confianza ya estaba rota para siempre. Después de aquella conversación, que nunca llegó a ser una verdadera conversación, porque se componía de mis palabras vacías y de su silencio, en nuestra casa reinaba una atmósfera más pesada que cualquier sonido o grito. Roberto seguía comportándose con calma, pero ya no era el mismo.
Su mirada había dejado de ser cálida. Sus caricias se volvieron raras y frías, y nuestras charlas se reducían a lo estrictamente necesario. Yo comprendía que había tomado una decisión interior que aún no había dicho en voz alta. Trataba de mantener la apariencia de una vida normal, preparándole la cena, hablándole de cosas cotidianas, pero entre nosotros había crecido un abismo que sentía en cada uno de sus gestos. Una noche recogió algunas cosas en una maleta y dijo que necesitaba vivir separado, que debía aclarar sus pensamientos. Sus palabras sonaron sin emoción, casi distantes, pero por eso mismo fueron más aterradoras que cualquier reproche. No me atreví a detenerlo, porque sabía que ya no tenía derecho a pedir nada después de lo que había hecho. Cuando la puerta se cerró tras él, el vacío que quedó en el apartamento me envolvió tan fuerte que ni siquiera pude sentarme. Me quedé de pie en medio de la habitación, entendiendo que todo aquello sobre lo que se había sostenido mi vida se había derrumbado para siempre. Santiago intentaba mantenerse a mi lado. Me llamaba, me escribía, decía que podíamos empezar de nuevo, que no debía tener miedo, porque ahora era libre de mis antiguas ataduras. Pero cada vez que lo miraba, sentía que ya no podía darle lo que él quería. Su presencia ya no me traía la excitación ni la fuerza que antes me hacían olvidarlo todo. Ahora lo veía no como el inicio de algo nuevo, sino como un recordatorio de todo lo que había perdido. Perdí a un marido que me había confiado su vida sin condiciones. Perdí la estabilidad que había construido durante años. Y lo peor, me perdí a mí misma, porque al mirarme en el espejo ya no reconocía a la mujer que al menos solía ser honesta consigo misma. Los días pasaban lentos, y yo trataba de encontrar justificaciones a mis actos, de convencerme de que tarde o temprano la crisis habría llegado de todas formas, que quizás yo simplemente había tomado la decisión antes de tiempo. Pero ninguna de esas ideas me traía alivio. En mi corazón solo quedaba un vacío que no llenaban ni las citas con Santiago, ni las charlas con amigas, ni el trabajo. Cada vez que recibía un mensaje de Roberto, breve y frío, preguntando por alguna cosa o recordándome sobre documentos, sentía un nudo en el pecho. Su tono contenido me dolía más que cualquier insulto. Comprendí que el fuego que yo misma había encendido con mis deseos y mis mentiras no había dejado más que cenizas, en las que ya no quedaba nada vivo. Santiago aún estaba cerca, pero mi corazón ya no le pertenecía, porque se había quemado junto con todas las ilusiones de felicidad que había construido. Lo había perdido todo al mismo tiempo, al hombre que creyó en mí, al amor que traicioné, y a mí misma, porque ya no sabía explicarme quién era, ni por qué había elegido un camino que solo me llevó a la soledad. La recompensa, mi castigo, no llegó en forma de escándalos ni de peleas, sino en forma de silencio. Un silencio en el que me quedé sola con mis pensamientos y que resultó ser la condena más dura, porque en él se reflejaban todas mis decisiones, que ya no podían cambiarse.